buenas noches, jóvenes, muy buenas noches. Vamos a comenzar la reunión programada para el día de hoy, viernes 23 de abril del 2021. Vamos a retomar las actividades respecto a la solución de casos prácticos de la determinación de la deuda tributaria para sujetos pasivos del impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones, donde nosotros vamos a comenzar a revisar la determinación de la deuda tributaria. Sí, según nuestro código tributario, la deuda tributaria se la determina en el momento en el que el contribuyente presenta fuera del plazo establecido las obligaciones, o sea, presenta los formularios, paga el importe a favor del fisco después del plazo establecido por la norma. ¿Sí? Recuerdan que les hemos compartido este archivo. A ver, vamos a ver con ustedes. Hemos compartido un archivo donde tenemos precisamente el trabajo de las fórmulas. Si no me equivoco, esto lo tenemos por acá. A ver, présteme un ratito, lo voy a ubicar. Les voy a mostrar. No, licenciado. Parece que esto no, dice, no nos pasó las fórmulas. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Ah, claro, con ustedes todavía no hemos visto esto, pero ahorita vamos a ver esto. ¿Dónde está? Introducción, fórmulas y cálculos. Aquí está. Este es el archivo, se los voy a compartir. Esto es lo que vamos a revisar en primera instancia. Esto, jóvenes, está en el código tributario. Sí, esto está en el código tributario. Pero de todos modos, a modo de análisis, lo vamos a revisar con ustedes y obviamente les voy a compartir este material para que ustedes lo vayan revisando, vayan corroborando con la reglamentación y me digan si tienen algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia o alguna consideración adicional respecto al material que estamos manejando con ustedes en esta materia. Fíjense, la deuda tributaria. El código tributario establece que la deuda tributaria por la presentación después del vencimiento, tenemos que determinar un mantenimiento de valor. El mantenimiento de valor por el tiempo o por el plazo que demores en pagarle al fisco el saldo a favor del fisco, obviamente. ¿Sí? Entonces decimos que para determinar el mantenimiento de valor, acá debajo les voy a poner algunos conceptos y su significado. ¿Ya? Por ejemplo, DT, deuda tributaria, MB, mantenimiento de valor. Esto ustedes lo van a revisar internamente. ¿Ya? Entonces tenemos acá el mantenimiento de valor igual. TO, tributo omitido. ¿Qué es el tributo omitido? Anótense, por favor. Tributo omitido es el impuesto no pagado oportunamente al fisco. El impuesto no pagado oportunamente a favor del fisco. ¿Sí? Entonces, el tributo omitido multiplicado por la unidad de fomento de la vivienda de la fecha de pago dividido entre la unidad de fomento de la vivienda de la fecha de vencimiento. ¿Sí? Ustedes en contabilidad 1 han visto el factor -1 para determinar solamente el incremento, ¿no es verdad? Cuando no aplicamos el -1, determinamos el valor incrementado. Cuando aplicamos el factor -1, determinamos solamente el incremento. Resulta que en el formulario de determinación de la deuda tributaria, solamente vamos a declarar el incremento. O sea, primero declaramos el importe a favor del fisco que no se ha pagado oportunamente. Después declaramos el incremento por efecto de la inflación medido por las unidades de fomento de la vivienda. Luego determinamos el interés. Para determinar el interés necesitamos el valor del tributo omitido actualizado. ¿Cómo determinamos el tributo omitido actualizado? Tributo omitido actualizado igual, el tributo omitido, vale decir, el impuesto que no se ha pagado oportunamente al fisco, más el mantenimiento de valor, este mantenimiento de valor que hemos determinado en esta anterior fórmula. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos determinar el tributo omitido. Tributo omitido actualizado, bueno, el interés por mora, tributo omitido actualizado multiplicado por el interés. Esta es la fórmula del interés compuesto. Ustedes en matemática financiera han visto el interés simple
y el interés compuesto, ¿no es verdad? El interés simple lo determinamos el importe multiplicado por la tasa de interés y multiplicado por el tiempo. Ese es el interés simple. La capitalización es por el tiempo de duración por el tiempo que demoras en determinar ese interés. En cambio, el interés compuesto, la capitalización es constante, la capitalización es frecuente, dependiendo de n. ¿Sí? Y resulta que en el código tributario se establece que la capitalización va a ser por día. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos la tasa de interés anual, lo dividimos entre 360 para determinar una tasa de interés que se pueda relacionar con n que va a ser el número de días. Parece que no lo tenemos acá, sería interesante que lo incrementemos, que lo incluyamos, perdón, lo vamos a incluir acá, n es, corresponde al número de días de mora. Ahí está, ¿no? Después tenemos i, acá tampoco teníamos i, lo vamos a registrar, i es la tasa de interés, esto de acuerdo al código tributario, ¿sí? Porque el código tributario establece que por los primeros 4 años la tasa de interés va a ser del 4%. A partir del último día o del primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año, se va a determinar, además de este interés del 4%, el 6% por el si demoras en pagarle al fisco entre más de 4 años, ¿sí? Entonces, entre el primer día del quinto año y el último día del séptimo año, vas a determinar una tasa de interés, así tal cual lo establece el reglamento. Lo vamos a visitar con ustedes para que entendamos y sepan ustedes dónde tienen que buscar la referencia de lo que estamos determinando en estas prácticas. Me voy a venir, obviamente ustedes ya lo han tenido que haber descargado, lo tienen un archivo de repente no tan actualizado como les gustaría, pero tenemos un archivo ya en el Classroom y ustedes pueden descargarse el material actualizado que tienen en la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces voy a tratar de encontrar rapidito el tema de la deuda tributaria. A ver, sujeto pasivo, contribuyente, permítanme un ratito. Se van a venir al artículo, base alícuota. A ver, aquí está, fíjense. Aquí está, la deuda tributaria, componentes de la deuda tributaria. La deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento de la vivienda. ¿Cómo expresamos en unidades de fomento de la vivienda? A través de la aplicación de esta primera fórmula que hemos visto, ¿no? Tributo omitido multiplicado por la UFB de la fecha de pago dividido entre la fecha de vencimiento. Ahora, cuando nosotros determinamos el interés va a ser del 4% anual desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año, ¿sí? Entonces, N1 va a ser 4%. Pero si adicionalmente tú no le has pagado al fisco más de 4 años, vas a tener una tasa de interés del 6% desde el primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año. Esa va a ser N2. Y si adicionalmente tú no le pagaste al fisco por más de 8 años, entonces vas a determinar el 10% anual desde el primer día del octavo año hasta el día que decidas pagar, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento que vas a determinar. Fíjate bien, el interés que vas a determinar en tu boleta de pago va a ser tributo omitido multiplicado por esta figura que tenemos del interés compuesto, 1 más la tasa de interés de N1, la tasa de interés del 4% dividido entre 360 para determinar el interés diario, elevado a N1, o sea, el número de días entre el día siguiente al vencimiento y el último día del cuarto año. Después vamos a tener más el tributo omitido multiplicado por 1 más la tasa de interés ya de el tiempo mayor
a los 4 años, vale decir, cuando tú le has demorado en pagar al fisco más de 4 años, entonces ya tienes que calcular este segundo nivel, ¿no? Entonces, tributo emitido multiplicado por 1 más 6% dividido entre 360 para determinar la tasa de interés diario elevado a N1, vale decir, el tiempo mayor a 4 años. Y por último, el más tributo emitido cuando ya le debas más de 8 años, cuando el tiempo de la deuda es más de 8 años, entonces ya vas a determinar 1 más la tasa de interés del 10%, determinamos el interés diario elevado al número de días entre el día siguiente al vencimiento hasta el tiempo que tú le vayas a demorar a pagar mayor a 8 años. Entonces es salada la cosa, yo les digo que es salada la cosa. Por eso siempre hay que estar pendiente de la forma y las condiciones en las que estamos determinando el tributo. ¿Sí? Pero como nosotros somos unos buenos muchachos y que no vamos a demorar tanto, vamos a hablar de la tasa perdón, de la forma de determinar los intereses moratorios por un tiempo corto, ¿no? Porque de repente has declarado el IVA, el formulario 200 de enero, pero no tenías efectivo y has demorado en pagar hasta abril de repente, por 4 meses. 4 meses no son todavía más de 4 años, por lo tanto, solo calculamos por el 4%. ¿Sí? Ahora nos venimos por acá y tenemos que hablar también de la multa por incumplimiento. Nosotros hemos entendido ya que tenemos obligaciones formales y obligaciones materiales. Cuando dentro del formulario que estamos presentando tenemos un importe a favor del fisco, entonces determinamos mantenimiento, determinamos interés por mora que se denominan accesorios por presentación fuera de plazo. Y determinamos la multa por incumplimiento a deberes formales. No te olvides que el deber formal conlleva el efecto de presentar el formulario, independientemente del resultado que se exponga dentro del formulario. Porque en el formulario tú puedes determinar saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Independientemente del saldo que determines, si tú presentaste oportunamente el formulario, la declaración jurada original, entonces no tienes multa. Si tú presentaste, aunque sea al día siguiente después del vencimiento, ya tienes la multa, independientemente de si hayas determinado un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. Ahora, si dentro del formulario determinaste saldo a favor del contribuyente, entonces no tienes deuda tributaria, o sea, no tienes accesorios, no tienes que calcular accesorios, porque el mantenimiento de valor de cero, una de las propiedades de la matemática nos dice, cualquier número multiplicado por cero es... Me he quedado solo, ya no estoy con mis estudiantes. ¿Dónde están mis estudiantes? Ese coro angelical me gusta escuchar. Y lo mismo sucede con los intereses. Si el tributo emitido es cero, el mantenimiento de valor es cero, el interés por mora también va a ser cero, ¿no es verdad? Entonces, cuando tenemos un saldo a favor del contribuyente, no nace la obligación material. Cuando dentro del formulario nosotros determinamos saldo a favor del fisco, hemos presentado oportunamente la declaración jurada, pero no hemos alcanzado a pagar. La presentación del formulario nos libera de la multa. No tenemos multa, pero tenemos que calcular mantenimiento de valor e intereses hasta el día en que decidamos pagar. No calculamos multa, pero sí tenemos accesorios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Sí, Lice. Vamos entonces al ejercicio que les estoy planteando. Esto lo voy a ver, vamos a ver si es que ya tiene formato. Parece que no. Tengo que nomás, les voy a compartir terminando la clase. De todos modos, igual conmigo lo vamos a trabajar esto, así que no es tan urgente que les comparta este documento. O parece que ya está incluso en el Classroom. Si me ayudan revisando, por favor. Parece que ya también esto ya está en el Classroom. Me avisan si está en el Classroom. Parece que ya les he compartido. Si no, lo voy a hacer entonces terminando la clase. Vamos a trabajar que a eso nos estamos conectando. Fíjense,
Esta es la práctica que tenemos para este cometido, ¿sí? Vamos a determinar, dice la práctica, determinar el saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente en el impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones para los siguientes casos planteados. Determinar la deuda tributaria. Fíjense que la información que tenemos en la práctica es número de identificación tributaria, último dígito del número de identificación tributaria, periodo que estamos declarando, importe de las ventas facturadas, importe de las compras facturadas, o sea, aquí ya tenemos información para el IVA, fecha de presentación de la declaración jurada original y fecha de pago de la deuda tributaria, cuando el importe es a favor del fisco. Fíjense si en algún momento tenemos, fíjense en la práctica número 1, en el punto número 1, las compras son mayores a las ventas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? En el IVA se va a generar un saldo a favor del contribuyente. Entonces, independientemente de cuándo estemos presentando, no van a ser una obligación material, ¿sí? Si existiría un saldo a favor del contribuyente y estamos presentando en la declaración original después del plazo, no tenemos accesorios, pero tenemos multa. Tenemos que calcular la multa por incumplimiento a deberes formales, ¿sí? Entonces, esas son las características para que vayamos analizando cada uno de estos casos. Y adicionalmente, ustedes tienen la obligación de decirme cuándo va a ser el vencimiento, porque nosotros tenemos un análisis que hemos hecho con ustedes respecto a lo que ha sucedido producto de la pandemia en la gestión 2020. Entonces, acá tenemos el cronograma de prórrogas para el impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones, ¿no es verdad? Entonces, acá, fíjense, según el análisis que tenemos, apaguen ese micrófono, por favor. Según el análisis que tenemos, vamos a determinar si estamos dentro o fuera de plazo para determinar o no multa por incumplimiento y accesorios por presentación fuera de plazo. Vamos entonces a la práctica, fíjense, vamos a resolver una. Elijan ustedes entre la 1 y la 15, ¿cuál resolvemos? El 10. Vámonos al 10, el 10 corresponde a 2020, está muy bien. Entonces vamos a revisar el número 10, ¿sí? Entonces nos venimos en la pestaña de al lado para las personas que están trabajando desde sus computadoras. Hemos elaborado este formato para poder un poquito simplificar el trabajo. Obviamente las personas que están trabajando desde las hojas de cuaderno, es ideal que todos lo hagamos, debería ser así. Entonces vamos a tener que trabajar de esta manera y pues utilicen este formato. Todavía no estamos utilizando formularios, ¿sí? Vamos a comenzar a utilizar los formularios. Yo les voy a compartir formularios digitales, pero obviamente las personas que van a trabajar desde sus hojas de papel van a trabajar con la codificación. Vamos a ver, vamos a analizar esto después. Sí, entonces tenemos acá le voy a cambiar el número, yo le voy a poner acá práctica número 10. Obviamente tú puedes, lo que podrías hacer es copiar desde acá, ¿no es verdad? Copiar, pegar y generar más espacio para que sigas trabajando en tu hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este caso práctico. ¿Sí? Fíjense, en este caso práctico yo les estoy poniendo la siguiente información para que ustedes puedan diferenciar entre personas naturales y personas jurídicas. Pero nunca les estoy diciendo, y quiero que esto se lo guarden en sus cabecitas, los NIT que terminan en dígito par son personas naturales y los que terminan en dígito impar son jurídicas. No, esto solamente es para esta práctica, para que podamos practicar con personas naturales y con personas jurídicas. ¿En qué vamos a encontrar la diferencia? En la multa, jóvenes. La multa por incumplimiento a deberes formales es de 50 UFBs para personas naturales y 100 UFBs para personas jurídicas. Después, lo demás es prácticamente idéntico para ambos tipos de personas, ¿sí? Entonces, cuando yo les proporcione un ejercicio en lo posterior y tengas una terminación en dígito impar y yo te esté diciendo que ese NIT
es de una persona natural. Cuidado, me digas, pero usted nos ha dicho que los NIT que terminan en dígito impar son personas jurídicas. ¿Y por qué lo estamos poniendo como naturales? No, eso solamente lo estamos haciendo para ejercitarnos en esta práctica. ¿Ya? Entonces comenzamos con la práctica, con el punto número 10 y tenemos la siguiente situación. NIT terminado en dígito 8 para esta práctica. ¿Persona natural o persona jurídica? Natural. Persona Natural. natural. Entonces acá notamos persona natural. Listo, tenemos una persona natural. Número de identificación tributaria que termina en dígito 8 y el periodo que estamos declarando es marzo de 2020. Marzo 2020. Ahí está, fíjense. Este es el formato. Con este formato vamos a trabajar. O también acá podríamos poner, si ustedes quieren, podríamos ponerle la barra divisora. Y así puede quedar. Esto es más. Lo importante es que ustedes puedan exponer esta figura, ¿no es verdad? Porque si me vas a poner otra, por ejemplo, me puedes poner marzo, barra 2020, así, ¿no? A ver, si esto lo pongo yo en versión texto, ¿sí? No puedes vos registrar esto, por ejemplo, ¿sí? No existe esto. Como nos dice el procedimiento, nosotros vamos a utilizar, ¿dónde está? Acá está, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Pero cuando estemos hablando de un periodo, entonces 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Listo, ese es el formato. ¿Sí? Este no existe. Entonces, marzo de 2020. Fecha de vencimiento. Ahora, ustedes que ya tienen un diplomado en determinar fechas de vencimiento, díganme, ¿cuándo será el vencimiento para este caso? 21 de julio del 2020. Pero no se olviden que tenemos esta prórroga, ¿no? ¿Se acuerdan de esta prórroga o no? Sí, Lice. Ahora, Sí, Lice. ¿qué periodo estamos declarando? Marzo. Estamos declarando marzo de 2020. Marzo de 2020, enero, febrero, marzo. Los vencimientos lo tenemos hasta los vencimientos de junio que vencen en julio. Entonces, si nuestro NIT termina en dígito 8, nosotros tenemos hasta el 21 del siguiente mes, o sea, hasta el 21 de julio. 21 de julio es día hábil. Sí, Lice. 21 de julio es día hábil. Por lo tanto, registramos 21 de julio del 2020. Este es nuestro vencimiento. ¿Ya? Ahora, fecha de presentación. Venimos a la propuesta y resulta que estamos presentando el 19 de abril. Entonces, acá tenemos 19 de abril del 2020. Ahí estamos presentando nuestra declaración. ¿Estamos dentro o fuera de plazo? Dentro. Estamos dentro de plazo. Lo que quiere decir es que no tenemos multa. Solamente no tenemos multa por incumplimiento. Ahora, ¿cuándo? A ver, revisen por favor, bueno, estamos antes del vencimiento, por lo tanto, no es un dato importante el hecho de que presentemos un día sábado o domingo, pero por las dudas, 19 de abril del 2020, ¿qué día es? ¿Es día hábil? Julio es 19, es domingo. No, Domingo 19 cae. de abril, 19 de abril. Domingo cae. Domingo. Entonces lo marcaremos nomás con rojito, pero no se olviden que como está antes del vencimiento, entonces no es un dato relevante. Si no es relevante. Ese 19 de abril podemos presentar y podemos pagar sin ningún problema. Estamos dentro del plazo. ¿Ya? Pero ¿qué ha sucedido con la fecha de pago? ¿Cuándo estamos pagando? El 29 de junio. Bueno, por producto de la pandemia y la generación de nuestros ejercicios, igual estamos presentando antes del vencimiento. Pero como la propuesta ya está dada, díganme, 26 de abril, 26 de junio es día hábil o no? Es hábil, dice. Día hábil. Entonces, así lo dejamos. Pero fíjense, estamos presentando antes del vencimiento y estamos Lice, pagando es antes del vencimiento. 29. ¿Perdón? Es 29, no es 26.
Ya, 29 de junio es día hábil. Sí, Sí, también es es lunes. Ya, les propongo lo siguiente, para que hagamos cálculo, porque después no vamos a poder, no va a ser, no vamos a tener de repente otro momento para revisar esta práctica. Lo voy a marcar esto con amarillo, cámbienlo por favor a 29 de octubre. Marquen esto 29 de octubre, cámbienlo por favor esta fecha. Del ejercicio 10, cambien por favor a 29 de octubre. Ya hemos modificado. Sí, listen. Ya, ahora díganme, 29 de octubre del 2020, ¿es día hábil? Sí, Lice, es hábil. Sí, listen. Ya, seguimos entonces, 29 de octubre del 2020, día hábil. Pero ahora sí vamos a tener que calcular deuda tributaria. Eso es a lo que quiero ir. Bajamos entonces, jóvenes, vamos a venir, fíjense, voy a recordarles que con ustedes hemos revisado una normativa que nos permite determinar los redondeos que nos pide la administración tributaria. Entonces tenemos, fíjense, vayan a abrir por favor la resolución normativa 25 de 2010. Esta resolución, ¿ya la hemos revisado con ustedes esta resolución? Sí, Ya la listen. hemos revisado. Ya hemos hecho ejemplos también, ¿no ve? Sí. Ya, entonces Sí. ya no es necesario analizar, vamos a venir a aplicar, Entonces, ventas facturadas, nos venimos a la propuesta, ejercicio número 10, voy a marcarlo el ejercicio número 10, 441,000. Como ya está sin centavos, no pasa nada, entonces solamente registramos 441,000. Ahí está. Fíjense, acá el formulario me lo está determinando ya el impuesto, ¿no? Acá estoy aplicando el 13%, ¿sí? 441,000 por el 13% me da 57,330. Nuevamente les digo, jóvenes, a esta columna donde tenemos estos datos, no registren fórmulas. Acá tienes que registrar valores numéricos. Caso contrario, vas a distorsionar esta plantillita que nos estamos elaborando, ¿sí? Fuera de este espacio, puedes poner las fórmulas que tú quieras, pero dentro de este espacio no pongas fórmulas. Inclusive hasta este espacio de acá. No pongas fórmulas, registrar, no seas flojo. Control C, Control V, déjalo para otro momento. Acá, registra valores numéricos, ¿sí? Entonces vamos a registrar el débito fiscal 57,330. Ahí está entonces, fíjense. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tenemos un total débito fiscal de 57,330. ¿Estamos bien? Sí, Licen. Sí, Lice. Vamos a Sí, las listen. compras. Dime. Vamos a las compras. Ahora sí llevamos las compras. 564,088,09. Este 09 no redondea, ¿no es verdad? No redondea nada. ¿Estamos bien? No, se omite el Cierto. 09. Entonces yo voy a llevar, fíjense, le doy control C, pero vean lo que voy a hacer. Control C, vengo por acá. Acá en el espacio de compras facturadas, pegar solo valores. Y elimino los decimales. Miren, estoy eliminando decimales. Así tiene que quedar. Caso contrario, vas a distorsionar la información. Entonces aquí tenemos 564,088. No redondea porque no es 0.5. Ahora, de registro acá tampoco redondea, fíjense, 73,000, lo voy a hacer un poquito más grande esto, 73,331,44 para efectos tributarios equivale a 73,331. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Licen. Listo. Ahora, diferencia. Vamos a tener una diferencia a favor del fisco o del contribuyente, ¿sí? Entonces tenemos el débito fiscal o el crédito fiscal. ¿Cuál es mayor? Crédito fiscal.
el crédito fiscal. Por lo tanto, no tenemos un valor a favor del fisco. ¿Sí? El saldo a favor del fisco va a ser 0. Solamente cuando tenemos débito fiscal mayor al crédito fiscal, vamos a tener un saldo a favor del fisco. En este caso, vamos a tener un saldo a favor del contribuyente. Entonces, determinamos la diferencia. Crédito fiscal menos débito fiscal, y ahí tenemos ese saldo que va a ser a favor del contribuyente para el siguiente periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licen. Ahora, vámonos a lo demás. Estamos presentando dentro del plazo, pero estamos pagando fuera de plazo. Entonces, ¿tenemos que determinar deuda tributaria, sí o no? Nuevamente. No, licen. No, licen. Ya, No, primero, licen. primero quiero que respondan No. la pregunta y no para este caso, sino para todos los casos en general. Estamos presentando el 21 de julio. Digo, perdón, la fecha de vencimiento es el 21 de julio. La declaración jurada original la estamos presentando el 19 de abril. Esto es dentro del plazo. Pero estamos pagando deuda tributaria el 29 de abril, el 29 de octubre. Estamos pagando fuera de plazo, ¿sí? Para una situación normal, si tenemos saldo a favor del fisco, tendríamos que determinar deuda tributaria. Pero como la presentación ha sido dentro del plazo, no vamos a tener multa por incumplimiento. Aquí vamos a tener 0. Y calculamos mantenimiento e intereses. Pero, como estamos, ahora sí nos venimos al ejercicio. Como estamos presentando el formulario dentro del plazo y estamos pagando, obviamente, fuera de plazo, pero tenemos un saldo a favor del contribuyente, el tributo omitido es 0. El mantenimiento de valor, no te olvides, cualquier número multiplicado por 0, 0. Nuevamente, cualquier número multiplicado por 0, 0. No es necesario que utilicemos este espacio. Yo lo voy a marcar este espacio con rojo porque, bueno, de repente lo vamos a utilizar para el IT, entonces no lo marcaremos con nada, pero sí puedo marcar esta parte de aquí. ¿Por qué no corresponde? No corresponde determinar deuda tributaria. ¿Por qué? Porque el saldo en este caso es a favor del contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licen. Ahora vámonos Sí, al licen. IT. Vámonos al IT. En el IT, jóvenes, fíjense, para el IT declaramos los ingresos brutos, los ingresos que estamos percibiendo. En este caso, los ingresos por venta van a ser la base para determinar el IT. Solamente esto nos sirve para el IT. Los gastos ya no están involucrados dentro de la declaración del IT. Entonces, vamos a declarar 440,000. Acá. Ingresos brutos devengados. Apaguen ese microfonito, por favor, no sean malitos. Ingresos brutos, 441,000. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, licen. Ahora, el formulario me está determinando el 3%. Tú lo vas a hacer también. Agarra tu calculadorita, determina el 3%. Siempre que tú tengas así una plantilla en Excel, revisa fórmulas. De repente está mal la plantilla y vos, yo he hecho lo que tú me has pedido. Tú me has dicho que utilice este formulario, he utilizado y por tu culpa me he equivocado. Esa ya es tu responsabilidad. Ya, entonces, por favor, revisaremos siempre fórmulas. Ingreso bruto devengado multiplicado por el 3% está correcto. Entonces registro 13,230. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, licen. Sí, licen. Ahora, ¿vamos a determinar deuda tributaria o no para el IT? Sí, licen. Fíjense que para todos los casos, el IT y el IVA son independientes el uno del otro. No depende el uno del otro, ¿sí? Entonces, en el IVA no he pagado deuda tributaria, por lo tanto, en el IT no tengo que pagar deuda tributaria. Mentira, ¿sí? El IVA es independiente del IT. En el IVA no hemos determinado, ¿pero por qué? Porque teníamos saldo a favor del contribuyente. En cambio, en el IT no tenemos, en estas prácticas que estamos resolviendo, no tenemos saldo a favor del contribuyente. Entonces determinamos el tributo omitido 13,230.
Ahora sí necesitamos este cuadrito que tenemos acá. No lo van a mover, por favor. Después, en otro momento, lo vas a utilizar en el IVA y en el IT. En este momento sí solo nos sirve para el IT, pero no lo muevas, déjalo ahí. Solamente te lo sugiero. Entonces, vamos a decir acá, fecha de pago. ¿Cuándo estamos pagando? El 29 de octubre del 2020. Fecha de vencimiento, el 21 de julio del 2020. Ahora, díganme UFBs del 29 de octubre y del 21 de julio. Rápido, busquen, jóvenes. 2 del 29 de octubre ¿Ya? es 2.35, ¿Ya? 902. 2, 902. Del 21 de julio. 2.35, 2.35. 116. 116. Uy, no hemos tenido tanta inflación. Ahí está. Básicamente ahí está. Ahora, días de mora. Los días de mora se calculan entre el día siguiente al vencimiento hasta el día de pago. Si nuestro vencimiento era el 21 de julio, a partir del día 22 comienza la mora, independientemente de que sea día hábil o no. Entonces, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10 días de julio, acá lo vamos a anotar. 10 días de julio. Después, hasta octubre. 31 días de agosto. 30 días de septiembre. Octubre 29, hasta el día que de pago, incluyendo el día de pago, y 29 días de octubre. Esos son los días de mora. Determinamos ahí. Ahí está, 100 días. ¿Sí? De nuevo, el día de vencimiento es el 21 de julio. A partir del día siguiente comienza la mora. Entonces, 22 de julio es el primer día de mora. 22, 23 hasta el día 31 de julio tenemos 10 días. Tenemos 31 días de agosto, tenemos 30 días en septiembre y como estamos pagando en octubre, el día, incluyendo el día que estás pagando, tenemos 29 días de octubre. Sumamos y nos da 100 días. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listen. Sí, Lice. A ver, un ratito. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Ya, entonces 100 días de mora. Acá vamos a tener 100 días de mora. De repente esto lo vamos a poner nomás en formato general porque son días, no necesitamos ponerlo con decimales. Y UFBs, multa por incumplimiento. ¿Cuánto sería la multa? Persona natural. 50, 50 UFBs, también lo mismo. Solamente necesitamos como un dato entero, 50 unidades de fomento de la vivienda. Ahora sí vamos a hacer los cálculos acá. Bueno, en el IT, para el IT, vamos a establecer nuestras fórmulas. Ponemos igual el tributo omitido multiplicado por, voy a poner 2 paréntesis, y voy a decir UFB de la fecha de pago dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento, cierro paréntesis, menos 1 para solamente determinar el incremento. Ahí está entonces. Tributo omitido multiplicado por UFB de la fecha de vencimiento, de la fecha de pago, dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? sí, listen. Entonces ahí le damos Enter. Sí, acá de repente tengo que modificar este formato, no importa, ustedes lo van a hacer. 44.23 redondo, ¿cuánto me da? 44, Solamente 44. Ahora aquí debajo voy a poner también fórmula. Voy a poner igual. Primero determino el tributo omitido actualizado. Tributo omitido más mantenimiento de valor, tengo el tributo omitido actualizado. Multiplicado por, voy a poner 3 paréntesis. 1 más la tasa de interés, paréntesis, 0.04 dividido entre 360 para determinar el interés diario, más 1
elevado a la n. ¿Cuánto es n? 100 días. Elevado a la n, cierro paréntesis, menos 1 para solamente determinar el incremento por interés o el interés, solo determinar el interés, y cierro paréntesis y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Verifiquen por favor la fórmula. No se olviden que el número de paréntesis en el Excel es indispensable. Sí, dicen ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, entonces tenemos, ¿cuánto? 148. 148. Vamos a determinar la multa. Vamos a determinar la multa. Igual 50 UFBs, que es la multa, multiplicado por la UFB de la fecha de pago. 50 UFBs porque es una persona natural, multiplicado por la UFB de la fecha de pago. Determinamos ahí 117,95. Pregunta, ¿corresponde la multa para este caso? No, dicen, ¿Por qué no corresponde la No multa? dice, ¿Por qué no porque ha corresponde? pagado. porque ha declarado en su Está fecha. presentada en la fecha. Porque ha Ah, presentado oportunamente, porque ha presentado antes del vencimiento. Entonces la multa es 0. ¿Listo? Ahí está entonces. Le debemos al fisco 13,422. Teníamos que haber pagado 13,230, pero por nuestro descuido tenemos que pagar 13,422. Estamos renunciando a un pique, su refresco y el pasaje de ida y vuelta al delivery para que traiga hasta nuestra casa el piquecito, el charquecito, etc. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar con ustedes en esta primer práctica. Les pido que vayan resolviendo las 15 prácticas, bueno, las 14 que faltan, conmigo estamos resolviendo una, y seguramente en el video ustedes están viendo que ya hemos resuelto con sus compañeros la práctica número 1 y la práctica número 4. ¿Sí? Entonces vayan viendo también estas dos prácticas, vayan trabajando ustedes y cualquier duda no se olviden, estamos en el grupo de WhatsApp y también ahí en el chat del YouTube si es que ustedes se encuentran conveniente revisar esos videos. ¿Alguna consulta? Dicen, Licenciado, tengo una consulta. A ver, primero el varón y después la Dice, dama. Primero el varón, luego la dama. Dale. dicen, ahí cuando cambió los datos, o sea, cuando los primeros datos que cambió, no vea, a octubre nos dijo, Ya. ahí en el mantenimiento de valor me salió negativo en el IT. No tiene que salir de negativo porque no te olvides que lo que determinamos es UFB final dividido entre UFB inicial. Seguramente lo estás registrando los datos al revés. Vos Es seguramente has que, determinado, fíjate bien, a ver, yo voy a hacer lo mismo. Mira, para el mantenimiento de valor, tú has tenido que haber registrado UFB del vencimiento dividido entre la UFB del pago. Y obviamente me va a salir negativo. ¿Sí? Entonces solamente es el orden que estás utilizando. No te olvides nunca que siempre es UFB final dividido entre la UFB inicial. En este caso, UFB final, fecha de pago. UFB inicial, fecha de vencimiento. Por eso es que aquí en el formulario que les estoy compartiendo, bueno, yo he decidido poner final dividido entre inicial. Obviamente esto no es un dato, solamente lo estoy poniendo para que te acuerdes, pero es final dividido entre inicial. ¿Estamos de acuerdo? es que dicen, o sea, la fecha de pago es más antes que de octubre Claro, y era uno. en ese caso ya tú sabes que no aplica. Si tú aquí estás presentando antes, como en el caso ese que tú me dices, si tú estás presentando antes, ya no necesitas, esto lo marcas de rojo y no calculas. ¿Por qué? Porque no hay deuda tributaria, no nace la deuda tributaria. Cuando la Exacto, y me sale 0 días Claro, no me sale. obviamente. Entonces, O también tendrías por menos, eso, menos 15 días, ¿no? Pero no corresponde, ¿no? Cuando tú tengas esa claro, por eso. figura, cuando tú tengas la figura en la que la presentación y el pago es antes del vencimiento, no nace la obligación tributaria. Perdón, no nace la deuda tributaria, no, la obligación la tienes. La obligación de presentar el formulario, aunque sea en un periodo sin movimiento. ¿Qué quiere decir periodo sin movimiento? Donde las compras son 0 y las ventas son 0. Eso es un periodo sin movimiento, pero la presentación del formulario persiste. ¿Sí?
tienes que presentar tu declaración jurada, aunque sin movimiento, aunque sea sin movimiento. Inclusive el libro de compras y ventas también se lo presenta sin movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta de la damita, teníamos una dama ahí. Dice, yo tengo una consulta. Si vamos a realizar todos los ejercicios así paso a paso, dice. Conmigo ya no, conmigo este solo. Después, a partir del día martes, vamos a resolver ya la práctica número 2. Por eso les digo, vayan resolviendo estos ejercicios. En la práctica número 2 quiero hacer 2 o 3 ejercicios con ustedes. ¿No hay ninguna pregunta respecto a la resolución para que corte el video? Dicen, yo tengo una Dale, preguntita. dale. En el número 7 dice está el periodo octubre 2020. ¿Ya? ¿Y cómo era? Ya. El vencimiento y el Es- pago son dos fechas que no corresponden, ¿no es verdad? Sí, O sea, acá sí. podemos modificar este. Este, por favor, modifiquemos. Tienes toda la razón. Este tiene no tiene coherencia. ¿Te parece si Ujú. presentamos, si es octubre, tenemos hasta 2021, ¿no? Entonces, que sea el Enero 2021, ¿te 21. parece? Acá tendremos el 2021 y pagaremos, si vamos a pagar en diciembre del 2021, no tenemos UFBs. ¿Te parece que presentemos y Exactamente. paguemos el 16? El 16 de enero del 2021 presentaremos y pagaremos, por favor. Esas UFBs, por favor, ustedes saquen desde el internet. Entonces, presentamos y pagamos el mismo día. Esas dos fechas entonces modificaremos, ¿ya? Para que guarde coherencia con lo que vamos a hacer. Bueno, Licen, había un ejercicio más que estaba así, no me A ver, acuerdo cuál. dime cuál, por favor. Me lo hacen notar, por favor, en el grupo de WhatsApp o en el chat del YouTube, donde ustedes gusten, para que luego programemos esa modificación con el grupo, para que todos tengamos los mismos ejercicios. ¿Está bien? El número 13 creo que El es. número 13, a ver, revisamos el número 13, es julio de 2020, Sí, sí. y julio de 2020, según nuestro análisis, a ver, verificamos, julio de 2020 vence en octubre de 2020, ¿no? Julio de 2020, octubre de 2020, está bien, agosto, Pero diciembre. Está Licen bien, este tiene está coherencia. presentando 19 de agosto del 19. Ya está bien, entonces no pasa nada, está bien. De agosto, está bien, pues está bien. Julio en agosto, está bien. Pero estamos Pero de las pagando el 14 de 2019, diciembre. ¿Perdón? no, 2019, Ya. 19 de agosto Te del entiendo, ahora sí 2019. te entiendo, ahora sí te entiendo. Entonces corregimos ese más. Este dato, entonces corríjanmelo, por favor. Está muy bien tu observación. En la práctica número 13, corregimos, por favor, la fecha de presentación, 19 de agosto del 2020. ¿Listo? ¿Algo más? En el Dice, número 8, Ya, la fecha de pago ya hemos es resuelto el con ustedes esto. 25. Hemos resuelto El con 8 no. ustedes. El El punto 8, número 8. Ya, perdón. A el ver, 8 pagamos el 25 de diciembre, que es feriado. ya. ¿Lo podemos recorrer un día después? No podemos. Vos calculá con 25 y obviamente tienes que tú automáticamente llevar al día 26. Pero esto es que se quede Sí. nomás con 25. No te olvides que tú Ujú. puedes declarar y puedes pagar en días no hábiles. Puedes declarar y puedes pagar sin ningún problema en días no hábiles. Pero lo que tienes que tomar en cuenta es que el cálculo de la deuda tributaria lo haces a día hábil siguiente. ¿Sí? Entonces, Exactamente, esa era declaras el mi. 25. Licen, Licen, Esperamos un ratito, por favor. Declaras el 25, pagas el 25, pero calculas a día hábil siguiente. Suponte que 25 de diciembre sea viernes, ¿no? Entonces tienes que calcular a día hábil siguiente. 26 va a caer día sábado, 27 es día domingo, entonces calculas a día 28. El número de días de mora, la UFB de la fecha de pago va a ser de 28 de diciembre, y también el número de días de mora calculas hasta el día hábil siguiente, cuando la presentación y la presentación y pago sea después del vencimiento y el día que estás presentando y pagando sea día no hábil. ¿Ya? Gracias, Liz. Listo. Ahora sí,
el varoncito que me quería decir algo. Le dicen del 8 la presentación igual está mal, 2019 está, 2020 tiene que ser, yo creo. Ya, sí, sí, tienes toda la razón. Acá modificamos 2020. Muy bien. Cualquier otra cosa, por favor, háganmelo saber oportunamente. Gracias por todo esto, pero si hay algo más, aquí también parece en la práctica 3 también parece que tenemos lo mismo. No, ya no, ya no. En la práctica 3 está bien. Digo, en la práctica 5 Dicen, está bien. ahí en la práctica 3 es más de un año No a lo importa, que, no lo importa. que he Con que no sacado. sea más Está de bien, 4 ¿no? años, con que Ah, no sea bueno, más está de bien. 4 años, está bien las fechas, no te preocupes, vos trabajá con esas fechas. Obviamente tienes que determinar N va a ser bastantes días, eso sí. ¿Algo más?